Debería haber puesto que la entrega del trabajo sea hasta antes del examen. Hasta antes de la clase esta, digo. Porque no va a haber nadie. Bueno, Estamos igual. eh, ¿entregaron el trabajo? ¿Lo pudieron hacer? Sí, sí, yo ya lo había entregado. ¿Les pareció difícil, fácil? Me pareció difícil la última pregunta, pero después lo encontré y lo pude responder. La Bien. de Popper y Hempel, eso nada más. Pero después la encontré. Ni me acuerdo cuál era la última. Espera, me voy a fijar cuál era la última pregunta, no me acuerdo. A ver. Ah, Hola, buenas tardes. hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, profe? Bueno, supongo que vamos a hacer poquitos. Yo igualmente estoy grabando la clase, no sé si Ah, sí. va a servir. Sí, grabé todas las anteriores las grabé. Si las Ah, sí. necesitas, ¿Y las comparten? sí, están en un drive. Ah, ok. No sabía. Así que si necesitas alguna para otro momento, yo las No, tengo. no, 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 para nada. Buenísimo. ¿Y cómo haces para grabar? Descargué una aplicación en la compu y graba toda la pantalla con el audio. Así Ah, que mira, está bueno. bárbaro. Bueno, les cuento un poco lo que vamos a hacer hoy, así que me quedo más tranquilo si se graban como dice. Comparto, bueno, igual ahora están llegando. Bueno, ahí ven la pantalla que comparto. Sí, sí, profe, ahora sí. Eh, bueno, lo que vamos a ver hoy, lo que les voy a contar hoy es un poco el enfoque de Popper. ¿Lo conocen a Popper? ¿Lo escucharon mencionar alguna vez? Que es Sí, sí. este, Lejos de la... ¿Cómo? es este, el viejito este. Eh, y bueno, este primer slide se llama así porque la idea es que una de las características del enfoque de Popper, además de ser un enfoque que influyó mucho en la percepción sobre todo de cómo los científicos naturales se ven a sí mismos, además es uno de los primeros que defiende la carga teórica de la observación o la carga teórica de los enunciados básicos, que es un tema del cual vamos a ver varios autores. ¿Sí? Este es Popper, este es Hanson, este es Hempel, este es Hilary Putnam. Todos estos autores encaran de distinto modo algún tipo de crítica a la distinción entre enunciados teóricos y observacionales, ¿sí? Que era como importante en la concepción clásica. Voy a cambiar de lugar, voy a cambiar de lugar porque... Bien. Entonces hay como tres grandes temas detrás de la idea de esta crítica a la distinción entre lo teórico y lo observacional. Una es la carga teórica de los enunciados básicos, que es lo que vamos a ver con Popper. La clase que viene les voy a contar sobre la carga teórica de la observación misma, no del lenguaje, sino de la observación con Hanson. Les va a gustar leer el texto de Hanson, o sea, léanlo para la próxima, les va a parecer lindo. Y después más adelante vamos a discutir las posiciones de Putnam y Hempel respecto a esta cuestión, ¿sí? a la distinción teórico-observacional. Pero bueno, hoy vamos a empezar con Hempel, con Popper. Popper
que el libro más importante que escribió es La lógica de la investigación científica, y es de 1930 y pico. O sea, es tan antiguo como el empirismo lógico. ¿Sí? Popper también vivía en Viena. Acá hay una pequeña biografía muy cortita. En 1928 hace la tesis. O sea, nace en 1902. En 1928 hace la tesis. En 1934 publica La lógica de la investigación científica, que recién se traduce al inglés en 1959. Esto es curioso. Y con un título bastante raro, que es La lógica del descubrimiento científico. Es raro porque para Popper básicamente no hay lógica del descubrimiento científico. En el 1937 también se tiene que ir de Viena, como les pasa a los empiristas lógicos. Primero se va a Nueva Zelanda y en el 1946 entra a trabajar en la London School of Economics en Inglaterra, en donde es nombrado Sir por la reina Isabel II en 1969, en parte porque sus posiciones políticas, que no son las posiciones políticas de los empiristas lógicos, o especialmente de Carnap, Noida. ¿Se acuerdan que eran más zurdos? ¿Sí? Vamos a ver un poquito después. Entonces, el libro más conocido de Popper es La lógica de la investigación científica. Este también es conocido, Conjeturas y refutaciones. Esto es una biografía de Popper, La búsqueda sin término. Esto es un libro sobre filosofía de la física. Esto es un libro en el que discute... bueno, es buena la tapa del libro. Ya ven ahí quién está decapitado. Es Stalin, ¿no? Donde critica el marxismo, etc. Y este es el libro como más político, que es La sociedad abierta y sus enemigos. Los enemigos de la sociedad abierta son Marx, Hegel, Platón, ¿no? Y todos los que proponen estados totalitarios, según él. ¿Sí? Les cuento esto porque van a ver que es importante en su enfoque, su posición política y su evaluación de lo que es el marxismo especialmente. ¿Sí? Y además muestra el sentido en el cual está enfrentado al empirismo lógico en la misma época. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las cosas que me interesa que veamos de la lógica de la investigación científica? Primero es el rechazo a la inducción, que es básicamente su enfoque. Se basa en eso, es el refutacionismo porque no hay inducción. Después el criterio de demarcación, que es básicamente lo que más le importa a Popper. En qué consiste refutar una teoría. Y finalmente discutir la naturaleza de la base empírica y algunas cositas de sus relaciones con el empirismo lógico. ¿Sí? Esto es un poco lo que les voy a contar. Bien. Entonces, el enfoque de Popper es el falsacionismo o refutacionismo. ¿Por qué se llama así? Básicamente porque como Popper rechaza la inducción, no sé si la inducción es cualquier razonamiento que sea ampliativo, ¿sí? En general la que nos importa a nosotros es la que va de casos singulares a un caso universal, ¿sí? Porque sería básicamente la que permite descubrir o confirmar las leyes, ¿sí? Si lo recuerdan, el Hempel critica que la inducción sirva para descubrir leyes o hipótesis, ¿se acuerdan de eso? Pero la acepta para confirmarlas, es decir, no funciona en el contexto de descubrimiento, pero funciona en el contexto de justificación, porque cuando uno acumula muchas consecuencias observacionales, dicen que la hipótesis se confirma, ¿sí? Es decir, cada vez es más probable. Popper rechaza la inducción en todo contexto, ¿sí? Casi por principio. Lo primero que dice en la lógica de la investigación científica es la crítica que le hace a la inducción Hume. ¿Sí? ¿En qué consiste la crítica de Hume a la inducción, que está mezclada con la crítica a la causalidad? Básicamente en que, según Hume, y Popper lo cita, el único modo de que se justifique la inducción es que agregar la información que falta para poder realizar una deducción. ¿Sí? Es decir, este razonamiento no es deductivo porque hay más información en la conclusión que en las premisas, ¿no? Porque acá habla de pocos casos y acá de muchos.
¿sí? Entonces, básicamente lo que dice Hume es que justificar la inducción sería completar la información que falta, como agregando algún tipo de principio de inducción. Que podría ser, el ejemplo que pone Hume es el pasado se parece al futuro, ¿no? Entonces, si el pasado se parece al futuro y hasta acá los objetos cayeron con una aceleración tal, entonces siempre van a caer con esa aceleración. Pero claro, para mostrar que este enunciado es verdadero, vos tenés que mostrar que todas las premisas son verdaderas. ¿Y cómo mostrás que el principio de inducción es verdadero? Entonces Hume dice, tenés dos opciones. O pensar que es a priori, pero no lo es. ¿Sí? El pasado se parece al futuro, no es analítico, es un principio empírico, fáctico. Y el único modo de justificar un principio como esos es a partir de la inducción, porque es general. ¿Sí? Entonces, básicamente, justificar el principio de inducción te presupone otra inducción. ¿Se entiende? Y eso es como un regreso al infinito. ¿Se entiende la idea? Bueno, ¿esto es una buena crítica a la inducción? La respuesta es no. Porque nadie que haya defendido la inducción o que haya trabajado con la inducción piensa que para justificar la inducción hay que volverla deductiva. ¿Sí? Básicamente piensan que la inducción es un razonamiento lógico que tiene su propia lógica. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el rechazo a la inducción es la esencia de la posición de Popper. No es que esté argumentado, es básicamente su posición. ¿Sí? No solamente rechaza la inducción como una inferencia lógica, ¿sí? O sea, no solamente dice que no hay una inferencia lógica que sea inductiva, sino que piensa que tampoco hay un principio psicológico de inducción. No sé si se acuerdan o si se los conté, pero para Hume, la inducción o la causalidad no es una inferencia, pero sí está basado en un principio psicológico, que es el hábito. ¿Sí? Que vos muchas veces ves que algo cae con cierta aceleración y a la larga esperás que todos los objetos caigan con esa aceleración, ¿no? El hábito, como conductista. Popper piensa que tampoco hay eso. Digamos, que tampoco es algo que uno use psicológicamente. ¿Sí? Básicamente lo que piensa es que uno no aprende nada por inducción, ni por instrucción del ambiente, sino que lo que hace es conjetura. Propone una hipótesis y a veces la hipótesis resiste a la evidencia, a veces se refuta. ¿Sí? Pero incluso un niño que aprende, no es que aprende por inducción que el fuego quema, sino que una vez toca el fuego, se quema y tira la hipótesis de que el fuego quema. ¿Se entiende? Pero podría haber tirado una incorrecta, podría haber dicho las cosas rojas queman. ¿Sí? Y después se le refuta, ¿no? Porque toca algo rojo que no quema. Entonces, la idea de Popper es que psicológicamente la inducción no cumple ningún rol, sino que uno propone conjeturas y algunas se refutan. Que el científico no aprende nada por inducción, sino que propone conjeturas y algunas se refutan. Que el gobierno mismo debe ser refutable, es parte de su teoría política, ¿no? Digamos, no tiene que haber gobiernos totalitarios porque siempre tiene que ser posible revisarlos. E incluso piensa que la evolución misma, lo que descubrió Darwin, es que no hay un proceso de instrucción del ambiente al organismo, sino que la especie conjetura de organismos y algunos se refutan. ¿Sí? O sea, ve a la selección natural como un mecanismo de conjeturas y refutaciones. ¿Para qué contar todo esto? Sencillamente para explicarles que esa es la posición de Popper, ¿sí? El anti-inductivismo. Vamos a ver que en un ratito se puede decir algo más fuerte. En realidad Popper es anti-justificacionista, ¿sí? Pero por ahora quedémonos en la inducción. Bien. ¿Qué es lo que más le interesaba a Popper? O sea, cuando uno lee la biografía o algunos artículos de conjeturas y refutaciones, básicamente dice que en su época había 4 teorías que eran influyentes, ¿sí? En su época de estudiante. La mecánica relativista de Einstein, el psicoanálisis de Freud, el marxismo, ¿no? La teoría de Marx, y una teoría psicológica de Adler que no sé qué es. Conozco las otras, esa no. ¿No? Y él se sorprende
por el modo en el cual los físicos trataron de poner a prueba la teoría de Einstein. ¿Sí? Básicamente se sorprende mucho por un experimento que propone Eddington. Vieron que no sé si lo saben, pero o sea, yo no es que lo sé, porque no sé nada de física, pero en la física relativista, cuando hay una masa muy grande, el espacio se curva. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si viene la luz, sigue por el espacio curvo y puede llegar a esquivar un objeto. ¿Sí? Entonces, Eddington hace la predicción de que en un eclipse, ¿sí? Si hay una estrella detrás del Sol, vas a ver la estrella, porque, aunque esté tapada por el Sol, porque va a esquivar el Sol, porque el espacio se curva. ¿Sí? Entonces, se buscan un eclipse que estuviera ocurriendo por esa época en el que pasara eso, ¿sí? Y se encuentra uno, y mandan una expedición tres expediciones, una a África, una no sé dónde, y otra, para poner a prueba la teoría. ¿Sí? Tal como lo ve Popper, lo que hicieron los físicos fue buscar como el flanco más débil de la teoría y tratar de refutarla. ¿Sí? La predicción más improbable que hacía, trataron de ver si ocurría o no. Inmediatamente dice, no hay nada como eso que hagan ni los psicoanalistas, ni los marxistas, sino que al contrario, marxistas y psicoanalistas, todo lo que ocurre lo ven como un caso a favor. ¿Se entiende lo que digo? Tipo, no hay nada que haga, dice Popper, ojo, no es que estoy diciéndolo yo. Popper dice, no hay nada que haga ninguna conducta que tenga un ser humano que pueda refutar al psicoanálisis. ¿Sí? Todo lo que hagan van a explicarlo de algún modo. ¿Sí? Y él dice que lo mismo pasa con Marx. ¿Sí? Dice algo un poco distinto. Del psicoanálisis dicen que en sí mismo no es refutable, o sea, tiene problemas, que no hay nada que prohíba, digamos, del mundo, mientras que el marxismo sí. El marxismo de Marx, dice él, fue refutado, ¿no? Porque él está pensando en las teorías históricas del marxismo, ¿no? Que dice que el proletariado, que va a haber ciertas etapas, y vieron, qué sé yo, que la Revolución Rusa ya no sigue los pasos que había dicho Marx, que iban a ocurrir las revoluciones del proletariado, y sin embargo los marxistas, en lugar de considerar refutado Marx, lo que hacen es defenderlo con hipótesis ad hoc. ¿Sí? Bien, entonces, para Popper, tanto el marxismo como el psicoanálisis son pseudociencia. ¿Sí? Es decir, algo que se vende por ciencia, pero que no es ciencia. Fíjense qué distinto a los empiristas lógicos, que les gustaba el psicoanálisis y eran marxistas, muchos de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa proponer un criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia, que es distinto al criterio empirista del significado, porque no es acerca del significado y porque no trata de distinguir lo que tiene significado cognoscitivo de lo que no, digamos. Trata de hacer otra cosa. ¿Sí? Bien, ¿y cuál va a ser el criterio de demarcación? La refutabilidad. Básicamente va a ser científico lo que sea refutable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea refutable un enunciado? Que prohíbe cosas en el mundo. ¿Sí? Básicamente que tiene falsadores potenciales, que son enunciados básicos, es decir, enunciados singulares observacionales, incompatibles con el enunciado. ¿Sí? Si yo digo todos los cuervos son negros, eso es científico porque tengo enunciados básicos como este cuervo es rosa. ¿Sí? Prohíbe que ese enunciado sea verdadero, la hipótesis. ¿Sí? O sea, si el enunciado este cuervo es rosa fuese verdadero, el enunciado todos los cuervos son negros sería falso. Y por eso es científico. También es científico el enunciado todos los cuervos son fucsias. ¿Sí? Porque prohíbe, ¿sí? Porque tiene falsadores potenciales. Entonces, según Popper, el psicoanálisis no tiene falsadores potenciales. ¿Sí? No hay nada que haga un individuo que refute el psicoanálisis.
¿Sí? Ese sería el punto. Y con el marxismo esto otro, ¿no? Los marxistas se comportan pseudocientíficamente, porque frente a refutaciones claras, según él, del marxismo, ponen hipótesis ad hoc para salvarlo. ¿Sí? Ese sería como el punto. Y después, algo que sirve por algo que vamos a ver después, es que hay grados de refutabilidad. Hay teorías que son más refutables que otras. No está muy en claro cómo se mide esto, pero hay teorías, piensa Popper, que prohíben más cosas que otras. Y esas teorías son preferibles, ¿no? Las más falsables son preferibles. Bueno, ¿me siguieron en esto? Sí, ¿En el sí. criterio de demarcación? Sí, sí, profe. Bien, ¿cómo es que de hecho se refuta una hipótesis? Saben que el criterio de demarcación es como lo que nos vuelve tristemente célebres a los filósofos de la ciencia, ¿no? Sobre todo porque Bunge es alguien que también ha discutido mucho esto, ¿no? La idea de que hay pseudociencia y ciencia, ¿sí? Y específicamente Bunge piensa que el psicoanálisis es pseudociencia. Siempre, o sea, hasta que se murió, tuvo una cruzada en contra del psicoanálisis en Argentina, ¿no? Bueno. Y ya vamos a ver qué pasa con el criterio, si tiene sentido, si no lo tiene, si, qué sé yo, ya lo vamos a discutir más adelante. Bien, entonces, una cuestión es esa. ¿Cuál es el criterio de demarcación? Otra es cómo de hecho se refuta una hipótesis. ¿Sí? Popper empieza diciendo en la lógica de la investigación científica que lo que va a hacer él es estudiar, hacer un análisis lógico del método de la ciencia. ¿Sí? Y este es el análisis lógico que les voy a contar, ¿no? De cómo es que se refuta una hipótesis, que recuerden, según Popper es lo único que puede pasar. Lo único que le puede pasar a una hipótesis es que se refute. ¿Sí? El único resultado positivo que puede existir es que todavía no se refutó. Bien. Esto de Popper funciona solo para hipótesis muy sencillas, como todos los cuervos son negros. ¿Sí? Es un ejemplo tonto de hipótesis, ¿no? Las hipótesis científicas son más complejas que esto. Pero bueno, Popper funciona con esto, es algo parecido a lo que pasa con el empirismo lógico y el método hipotético deductivo. Algo que vamos a ver también después. ¿Cómo se refuta todos los cuervos son negros? Básicamente, verificando lo que Popper llama una hipótesis falsadora, que es existen cuervos que no son negros. ¿Está claro? ¿Y cómo se verifica el enunciado existen cuervos que no son negros? Básicamente, lógicamente es verificable a partir de una de sus instancias, es decir, este cuervo no es negro. ¿Sí? El texto de Popper no es fácil de leer. Si alguno lo llega a leer va a ver que no caracteriza a los enunciados singulares y los enunciados básicos así, como este cuervo es negro, no es negro, sino así. Existe en la región espacio-temporal un cuervo que no es negro. No importa, es lo mismo. No hay nada importante que dependa de eso. ¿Me siguen, no? Digamos, en principio, si este cuervo no es negro, es verdadero, si se verifica esto, se verifica la hipótesis falsadora y se refuta la hipótesis principal. ¿Sí? O sea que, lógicamente, es posible refutar la hipótesis principal verificando un enunciado incompatible con ella, un falsador potencial. Eso es lógicamente correcto, es deductivo, y porque es deductivo es que Popper es refutacionista. Ahora, de hecho, ¿ustedes piensan que alguna vez se refuta una teoría o una hipótesis porque un solo enunciado básico resulte verdadero? Y no, pero para mí es porque, o sea, que un solo caso no se dé, no significa que no se dé en la mayor parte de los casos. No sé si está bien. Pero además hay otra cosa, piensen que tenemos una ley que dice el agua hierve a los 98 grados al nivel del mar. ¿Sí? Piensen en la práctica científica. ¿Sí? Y hay un loco que dice
yo puse agua a calentar en tales y tales circunstancias a nivel del mar y me hirvió a los 30 grados. La comunidad científica va de una a considerar refutada la hipótesis. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Primero habría que verificar esta hipótesis. Pero, o sea, ¿y qué es lo que habría que hacer? Imagínenselo, digamos, ¿qué pasaría? Si hay un Se tipo somete a una experimentación, imagino. Bueno, o sea, ya hubo una experimentación. Ya hubo alguien que hizo un experimento. Pero para considerar que efectivamente existe agua que no hierve a los 98 grados, ¿qué tendría que pasar? Imagínenselo, ¿qué pasaría? En todos los laboratorios del mundo se trataría de hacer ese experimento. ¿Están de acuerdo? Se trataría Sí, de ver si seguro. este experimento es repetible. O si, qué sé yo. Según Popper, o sea, si bien lógicamente un solo enunciado básico te refuta una hipótesis, de hecho en la práctica científica, vos solamente considerás a la hipótesis falsadora corroborada si estás enfrente a un montón de experimentos que muestran que efectivamente esa hipótesis es robusta. ¿Sí? Entonces, aunque esto sea una inferencia deductiva, digamos, solo se considera corroborada la hipótesis falsadora si estás frente a un fenómeno repetible en la experiencia, dice Popper. Muchos le dijeron, pero eso es inducción. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Pero eso, disculpe, ¿sí? eso inferiría que no hay casualidades. O sea, no existe una única situación. Sí, digamos, una sola situación no refuta nada, diría. Aunque lógicamente sí, en la práctica no, porque vos tenés que tener claridad de que eso es un experimento repetible por cualquiera. ¿Sí? Sería la idea. Algunos le dijeron, eso es inducción, pensar que vos tenés que hacer un montón de experimentos para saber si la hipótesis es una forma de inducción, pero Popper dice no, porque yo no estoy pensando en que se verifique esta hipótesis falsadora, ni siquiera que se confirme, estoy pensando que se acepta. ¿Sí? Que tomamos la decisión de aceptar la hipótesis falsadora porque hicimos un montón de experimentos. ¿Sí? Ahora vamos a volver sobre este punto. Pregunta. Sí. ¿Él busca algo universal? ¿En qué sentido? En que si todas las situaciones se tienen que dar de la misma manera, busca que sea universal la refutación. Sí. Piensa que ningún acto singular te refuta una hipótesis. O sea, okay, lógicamente sí, pero de hecho en la práctica no. Ok. Esa sería la diferencia, ¿sí? Pero además, para que se refute, ustedes ya lo saben porque lo estuvieron viendo en el examen y en las clases que estuvimos viendo, nunca se refuta la hipótesis de manera aislada. Siempre podés salvarla con una hipótesis ad hoc. ¿Sí? Entonces, para considerar refutada, o sea, si vos para pensar que esta hipótesis falsadora te refuta la ley fundamental, tenés que tomar la decisión de no salvarla con una hipótesis ad hoc. ¿Sí? Tenés que tomar la decisión de decir, bueno, no hay hipótesis ad hoc que la salve. Pero no sabés si no lo hay. ¿Sí? Popper piensa, para que tenga sentido todo esto, que no toda hipótesis ad hoc está bien. ¿Sí? Hay algunas hipótesis ad hoc que son malas hipótesis ad hoc, ¿no? Entonces, permite evaluar a las hipótesis ad hoc de modo de que uno tenga razones para considerar que no hay hipótesis ad hoc buenas, ¿sí? Él piensa que solamente podés usar una hipótesis ad hoc si al utilizarla no volvés menos falsable a la teoría o a la hipótesis. ¿Sí? Ejemplo de lo que no hay que hacer, los newtonianos decían, todas las partículas se mueven según mis leyes, también las partículas de la luz. ¿Sí? Cuando la luz empezó a mostrar comportamientos que refutaban a la teoría de Newton, dijeron, bueno, todo menos la luz. ¿Sí? O sea, la luz se fue del campo de aplicación de la teoría. Eso es lo que no hay que hacer, porque eso la vuelve menos refutable a la teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque antes prohibía comportamientos de la luz y ahora no.
pero sí podés poner una hipótesis ad hoc que conserve la cantidad, la refutabilidad. ¿Sí? Según Popper. Bien, entonces, hay que tomar un montón de decisiones, ¿no? Hay que verificar un montón de falsadores potenciales, hay que decidir que la hipótesis falsadora está corroborada y hay que decidir que está refutada la hipótesis porque no hay hipótesis ad hoc que la salven. ¿Sí? Todas esas son decisiones metodológicas. Lo cual llama a la siguiente pregunta, ¿esto es una lógica de la investigación científica? No. Estrictamente no está proponiendo una lógica, sino una serie de reglas metodológicas que hay que seguir para preservar la refutación, porque la refutación es lo único que le puede pasar a una teoría. ¿Se entiende? Él lo llama lógica de la investigación, pero en realidad está diciendo cómo se tienen que comportar los científicos. ¿Sí? Está proponiendo reglas para que los científicos se comporten. ¿Sí? Bien, ¿siguieron hasta acá? De todo depende verificar enunciados básicos, ¿no? Verificar este cuervo es negro, este cuervo es negro, este cuervo es negro. ¿Se pueden verificar los enunciados básicos? Y la respuesta de Popper, curiosamente, en el capítulo 5 de la lógica de investigación científica es no. Tampoco. ¿Sí? Nada se puede verificar según Popper en la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Y eso es, ahora cambio levemente de tema a esto otro. Está este tal Fries, que es conocido porque Popper lo menciona, que propone este trilema. Un trilema es como un dilema, pero con 3 cuernos. ¿Sí? Un dilema es, tenés A o B, no es A, por lo tanto B. ¿Sí? Un trilema es A o B o C, ni A ni B, por lo tanto C. Tiene esa forma. Fries entonces dice, solamente hay 3 formas en las que podríamos aceptar enunciados básicos para refutar teorías. ¿Sí? La primera es ser dogmáticos. Decir, estos enunciados los tomamos como punto de partida. ¿Sí? Que no está bueno porque es dogmático. ¿Sí? La otra es pensar que se justifican lógicamente. Pero ¿cuál es el problema de la justificación lógica? Que vos cuando justificás el enunciado 1 a partir del 2, después tenés el problema de qué hacer con el enunciado 2. Y tenés que justificarlo a partir del enunciado 3, qué sé yo. Regreso al infinito. Oh, mira, me quedó 2 veces el enunciado 2. ¿Qué ven que lo veo? Bueno. Tengo que acordarme de modificarlo. Fries dice, dado que dogmatismo no está bien y que la justificación lógica lleva al regreso al infinito, no hay otra que aceptar que los enunciados básicos se justifican por la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el enunciado, este cuervo es negro, se justifica porque veo que el cuervo es negro. ¿Se entiende? Por una percepción, sí. Perdón, sí. ¿esto lo decía Popper? No. No, Fries. Ahí va. Porque claro, me quedé con lo de que Popper no justificaba nada. No, este tipo dice, si no querés ser dogmático y no querés caer en el regreso al infinito, no te queda otra que aceptar que una experiencia justifica un enunciado básico. ¿Sí? Que ver un cuervo negro justifica este cuervo es negro. ¿Sí? Popper va a decir que eso tampoco, porque básicamente cae en el psicologismo. ¿Qué es el psicologismo? Bueno, es la idea que en general se rechaza a principios del siglo XX, de que un estado psicológico te puede justificar un enunciado o justificar algo. ¿Sí? En general, se tilda de psicologistas a los racionalistas. ¿Se acuerdan de los racionalistas? Los que piensan que todo el conocimiento surge a partir de primeros principios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabes que los primeros principios son verdaderos? Piensen en Descartes. Digamos, ¿cómo sabes que pienso, luego existo es verdadero? Descartes dice, porque se presenta clara y distintamente al espíritu, algo así dice. ¿Sí?
que se presenta distinto es que está separado de otras ideas. Y que se presenta de manera clara es que se presenta de manera potente, ¿sí? Digamos, al espíritu. Tipo, cuando lo pensás no podés pensar que sea falso. ¿Sí? En general, los empiristas dicen, no hay ninguna sensación de que un enunciado es verdadero que vuelva a un enunciado verdadero. ¿Sí? Tu estado psicológico de creer en algo no justifica eso. ¿Se entiende, no? Tu fe en que cierto enunciado es verdadero no vuelve al enunciado verdadero. ¿Sí? Esto dicen los empiristas de los racionalistas. ¿Sí? Pero Popper dice, ojo, vos empirista, tenés razón al rechazar la sensación de autoevidencia como justificación de enunciados, pero vos estás aceptando ciertos enunciados básicos, ¿por qué? Por tu sensación de que estás viendo algo. Y eso también es un estado psicológico. ¿Me siguen? Sí, no confío en la mente. Si rechazás un estado psicológico como medio de justificación, tampoco tendrías que aceptar a la experiencia como medio de justificación. ¿Sí? Ante esto creo que los empiristas dicen al revés, que los racionalistas dicen que tu experiencia te puede engañar, o sea, que los sentidos te pueden engañar. Sí, Popper dice las dos cosas. Popper dice, te puede engañar tanto tu intuición de primeros principios como tu experiencia. Ok. ¿Sí? Digamos, y nunca, y esto, a eso lo llama eliminación del psicologismo al principio del libro, nunca un estado psicológico justifica nada. Ni la sensación de que los primeros principios son verdaderos, ni la sensación de que el cuervo que tenés enfrente es negro. ¿Sí? Ambas cosas deben ser rechazadas. Pero Popper dice algo un poquito más fino, ¿no? Digamos, no solamente lo rechaza por principio, sino que te dice explícitamente por qué la experiencia no justifica un enunciado, ¿sí? La idea es que vos justificás un enunciado como este vaso tiene agua, observando que el vaso tiene agua. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabes que es agua lo que tiene el vaso? Tenés que tomarlo. Buena respuesta. ¿Sí? Puede tener vodka. Empecemos por acá. Ningún enunciado que diga más de lo que ves puede ser justificado por la experiencia. ¿Están de acuerdo, no? Si yo digo, este moquito tiene ADN en sus células o este perro tiene rabia, ese enunciado dice más de lo que veo y por lo tanto no puede ser justificado solo por lo que veo. ¿Están de acuerdo? Para Popper, todos los enunciados son así, todos. Los enunciados básicos también. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando vos decís que este vaso tiene agua, como dijo Chiara, perdón, yo les voy a decir con el nombre que aparece en el... si quieren, si no se llaman como les digo, tienen No, que es correcto. Es correcto, está bien. No, porque a veces se prestan el... qué sé yo, entran con el Google de otro, entonces le voy a decir con el nombre del otro. Cuando vos decís que algo tiene agua, no estás diciendo que tiene la estructura atómica H2O. Es obvio que dice más que la experiencia, sino que estás diciendo, estás aplicando un concepto observacional de agua. Y el concepto observacional de agua, como dijo Chiara, implica que si lo tomás, no tiene sabor. ¿Están de acuerdo? Pero también implica que si lo tomás, no te morís envenenado. O no se te hace un agujero en el estómago. Y también implica que si lo mirás a trasluz, es transparente. ¿Sí? Y que se congela a los 0 grados y que se hierve a los 98 grados, pero hierve a los 98 grados a nivel del mar. Si te subís a una montaña, hierve más lento, rápido. ¿Cómo era? Menor presión. Más rápido. Más rápido. Con menos temperatura. Con menos temperatura. ¿Me siguen? Digo, ¿y vos ves eso? Cuando mirás el agua, ¿ves todo eso? No. Lo que dice Popper es, la aplicación de los enunciados básicos tienen conceptos universales, que nombran clases de cosas, no un objeto en particular. Agua nombra
todo el agua. ¿Sí? Aplicar ese término a un objeto implica que el objeto reacciona de determinadas maneras frente a ciertos estímulos. ¿Sí? Y por eso, toda aplicación de un concepto universal a un objeto es hipotética. Porque primero tenés que hacer un montón de experiencias y después esas experiencias tienen que mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Como decía, la temperatura a la que hervís el agua, a la que el agua hierve, perdón, cuando la calentás, si mantenés el nivel del mar y no cambia la presión, no cambia. Pero si cambia la presión, sí. ¿Sí? Y eso no lo ves. Dicho de otro modo, digamos, en general se habla de los conceptos disposicionales. ¿Sí? Un concepto disposicional es un concepto que no nombra una propiedad que el objeto tiene de hecho, sino que nombra una propiedad que el objeto muestra cuando vos lo estimulás de algún modo. Por ejemplo, frágil. ¿Sí? Frágil no es algo que el objeto tiene de hecho, sino que lo que quiere decir es que cuando le pegás se rompe. ¿Sí? Popper dice, todo término de la ciencia, todo término universal es disposicional. Se aplican a partir de ciertos, viendo cómo reaccionan frente a ciertos estímulos. Y por eso siempre es hipotética la aplicación de un término a un concepto. Y por lo tanto, el enunciado básico siempre dice más de lo que se ve. ¿Me siguieron, Guillermo? Sí, no, estaba pensando en que esta forma de la expresión de la ciencia sin lo que es, te convierte al científico en una especie de Funes el memorioso. Es decir, un tipo para el cual el perro de frente no es el mismo que el perro de costado. Nunca lo puede saber, nunca puede generalizar algo y finalmente nunca puede decir nada. Bueno, ojo, Popper estaría de acuerdo con eso. ¿Sí? Popper estaría de acuerdo con lo que acabas de decir. Entonces, ¿cuál es la solución de Popper? La solución de Popper es que vos tirás hipótesis respecto a que el perro es el mismo cuando lo mirás del costado y del otro lado. ¿Sí? Pero que no tenés forma de aprenderlo mirando al perro. ¿Sí? Para Popper, lo único que hace un científico y cualquier ser humano en el aprendizaje es proponer clases de cosas y proponer hipótesis. ¿Sí? Nunca hay nada que de la naturaleza se te meta, ¿no? Digamos, es antiempirista, porque los empiristas pensaban que las ideas que vos tenías en la mente surgían de la experiencia que tenías. Para Popper nunca pasa eso. Lo que pasa es que vos decís, el perro es el mismo. ¿Se entiende? ¿Y eso se te puede refutar o no? Pero, digamos, justamente es antiinductivista en ese sentido. Pero lo mismo pasa con los términos que usás, ¿no? Digamos, esto es agua. Por supuesto, alguien podría decir que lo que pasa es que agua es teórico, es muy teórico, es poco observacional, ¿no? En realidad los enunciados básicos tienen términos más sencillos. Bueno, podría ser una sustancia líquida, pero también, ¿cómo sabes que es líquida? No, o algo todavía más cerca de la experiencia, por ejemplo, rojo. ¿Sí? Esto es rojo. Pero Popper dice, y pasa lo mismo. Está bien, agua implica más cosas que tenés que hacer para saber si es agua, ¿no? Pero rojo también, porque ¿qué quiere decir que algo es rojo? Que si le pones una luz blanca, se ve rojo. Si le pones una luz verde, no se ve rojo. Pero entonces también hay una experiencia para saber que algo es rojo. ¿Qué diferencia hay con agua? Que es menos disposicional rojo. ¿Sí? Hay menos experiencias para aplicar el término al concepto, pero es disposicional. Y en definitiva, todo es disposicional. Todo término es disposicional, todo término es teórico para Popper. Hay algunos que son menos teóricos que otros, ¿no? Una cosa es fuerza, cuya aplicación es muy compleja, otra es agua, otra es rojo. Pero todo término es teórico, todo enunciado es teórico, no hay enunciados observacionales. Perdón, una pregunta más, pero para que haya enunciados teóricos también tiene que haber cierta generalización en el lenguaje. Digo, todos tenemos que entender por rojo algo, no digo lo mismo, pero sí parecido. Ahora, ¿cómo le explicamos qué es rojo a alguien que no sabe lo que es el rojo? No sé si Popper tiene una respuesta para eso.
Digamos, ¿cómo es que sabés que tenés el mismo concepto que otro? No, por ejemplo, le tengo que explicar a alguien que nunca vio el color rojo o que no puede ver el color rojo, cómo es el color rojo. Ah, no podés. No se puede, digo, ahí no hay ni teoría ni disposición. No, sí, no podés. Es más fácil con agua, con eso. O sea, con un daltónico. Yo tengo un amigo que es dicrómaco. El dicrómaco, nosotros somos tricrómacos. ¿Sí? Los perros son dicrómacos. No ven en blanco, a veces sí ven en blanco y negro, pero no ven en blanco y negro. Es como, vieron que cuando el color del monitor usa RGB. ¿Saben de qué hablo? Sí, tienen son como una serie de características de colores, un celeste, verde o azul, en esos colores. Mi amigo ve, como los perros, que es como si le sacaras, como si a la impresora se le gastara uno de los 3 cartuchos. ¿Se entiende de qué hablo? Claro, ven colores primarios. Rojo, verde, ni siquiera. No, sin color. No ven ningún color. O sea, no ves en blanco y negro, pero no ves ningún color. Igual que en general los mamíferos. Nosotros somos primates y los primates son tricrómacos porque, no sé por qué. Creo que es porque distinguen la fruta del fondo verde, no sé, hay una explicación evolucionista así. Pero en general los mamíferos son dicrómacos. ¿Sí? O sea, no es que son daltónicos, sencillamente les faltan, o sea, ven mucho menos colores. Pero, profe, es como, por ejemplo, si nosotros observamos el color rojo, el perro no observa el color rojo, lo ve como una especie de tonalidad verde oscura, pero no sabe no distingue un color rojo. Ni a mi amigo Daniel Blanco, ni al perro podés explicarle lo que es el color rojo. Ok. Chao, digamos, no hay forma. ¿Sí? Y algo loco es que las abejas son tetracrómacas, ¿serán? O sea, ven mucho más colores que nosotros. Andás a ver lo que ven. Bueno, sí, es así. De hecho, el concepto de rojo tiene ese problema, ¿no? Digamos, solamente personas normales pueden detectar el rojo. Perdón, ¿y tu amigo puede manejar? ¿Cómo ve un semáforo? Sí. Porque primero porque los ve. Por la posición. Los ve distintos y además en el semáforo la posición es súper importante. De hecho, una vez yo estaba en una esquina y había un nene chiquitito y dijo, podemos cruzar porque el señor bajó. O sea, le pareció que era la posición. Bueno. Pero el dicrómaco no es que no ve ninguno, o sea, no es blanco y negro, tiene alguna distinción de colores, pero le decís esto es naranja, esto es verde y no sabe de qué hablas. Bueno, a mi amigo. Tengo otros amigos que lo ven en 3D. Se los voy a contar la próxima eso, porque cuando veamos Hanson. Bueno, amigos. Sí, tengo unos amigos. Iba a decir lo mismo, ¿de dónde sacan esos amigos, no? Sí. Me preocupa más saber cómo saben que el perro no ve los colores. Nunca escuché la declaración de un perro. Porque le analizan qué son los bastoncillos, no sé qué cosas del ojo. Bueno. Entonces, está esta idea, ¿no? De Popper, que es los enunciados básicos tienen términos teóricos, no hay términos observacionales. Cuando vos nombraste un objeto, ya eso es teórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aplicar los términos a una entidad particular presupone que esa entidad tiene comportamientos legaliformes. O sea, siempre es hipotética, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Digamos, ¿cómo haces para refutar una teoría? La respuesta de Popper es el dogmatismo no va, la justificación lógica no va, la experiencia perceptiva no va. Básicamente, los enunciados básicos no se justifican, sino que se aceptan convencionalmente. ¿Sí? Los científicos aceptan los enunciados básicos para refutar teorías. ¿Arbitrariamente? No. ¿Por qué nos vamos a poner de acuerdo nosotros en que esta remera es negra? Porque lo vemos. ¿Sí? Pero una cosa es que la observación motive el acuerdo, ¿sí? Y otra vez que justifique un enunciado. ¿Sí? De hecho, puede pasar que no lleguemos a un acuerdo.
o porque hay uno que es dicrómaco, o porque hay uno que es daltónico, o porque es un color medio raro. ¿Sí? Y en ese caso, ese enunciado no sirve para refutar teorías. ¿Sí? No es intersubjetivamente aceptado. ¿Se entiende? Imaginen esto. Imaginen Galileo mirando por el telescopio y el escolástico mirando por el telescopio, ¿no? Y Galileo dice, veo cráteres en la Luna. ¿Sí? O mejor dicho, hay cráteres en la Luna, que es así como es el enunciado básico. Y el escolástico, ¿qué dice? No, yo no acepto ese enunciado básico. Entonces Galileo dice, ok, porque cráter implica que explotó y que qué sé yo qué, bueno, veo agujeros en la Luna. Y el escolástico dice, yo tampoco acepto ese enunciado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Galileo? Cada vez tiene que ir a uno más sencillo. Entonces dice, en el vidrio del telescopio se proyecta la imagen de la Luna con manchitas. ¿Sí? Y el escolástico dice, sí, estoy de acuerdo, pero no son agujeros en la Luna. Es una perturbación de la atmósfera, qué sé yo qué. ¿Se entiende? Ya no sirve para refutar mi teoría. Entonces, la idea es que la aceptación de la base empírica es convencional, pero no arbitraria, guiada por la observación. ¿Sí? Popper distingue su convencionalismo de la base empírica del convencionalismo de las teorías científicas, ¿no? Él habla de estratagemas convencionalistas que los marxistas llevan adelante para salvar a la teoría. ¿Qué es eso? Básicamente pensar que la teoría se acepta convencionalmente. Popper dice, no. Digamos, los enunciados básicos vos los aceptás guiados por la observación. La teoría la aceptás si sobrevive a la refutación. ¿Sí? Pero la ciencia parte de la base de que la experiencia es la que refuta. ¿Sí? Con todas estas decisiones metodológicas de por medio. Aceptar enunciados básicos, aceptar la hipótesis falsadora, aceptar que no hay hipótesis ad hoc. ¿Se entiende? Es curioso porque Popper es de lo menos relativista que hay ¿no? De lo más clásico en la filosofía de la ciencia, y como verán, es bastante escéptico. ¿Sí? Es curioso. Esta es la frase que dice Popper. Sobre el final del capítulo 5, es la base de la empírica de la ciencia objetiva, pues no tiene nada de absoluta. La ciencia no está cimentada sobre roca. Por el contrario, podríamos decir que la atrevida estructura de sus teorías se eleva sobre un terreno pantanoso. Es como un edificio levantado sobre pilotes. Pilotes son, ¿cómo se llama? ¿Cómo llamamos nosotros a eso? Cimientos. Estos se introducen desde arriba en la ciénaga, pero en modo alguno hasta alcanzar ningún basamento natural o dado. Cuando interrumpimos nuestros intentos de introducirlos hasta un estrato más profundo, ello no se debe a que hayamos topado con terreno firme, paramos simplemente porque nos basta que tengan firmeza suficiente para soportar la estructura, al menos por el momento. ¿Sí? Entonces, la base empírica de la ciencia, ¿no? Digamos, la base empírica con la que se escribe la experiencia, es convencional, pero es independiente. ¿Sí? La aceptación del enunciado básico es independiente de la teoría que estoy contrastando. ¿Se entiende? Si mi teoría se refuta cuando yo digo que esto es rojo, supongamos que yo hago un experimento en el cual pongo un papelito que se vuelve rojo si detecta no sé qué. ¿Sí? La aceptación de que esto es rojo es independiente de lo que yo quiero que pase con la teoría. ¿Se entiende, no? Se acepta porque lo que se ve es que es rojo. ¿Sí? Con lo cual, la base empírica de Popper es como el jurado de pares en un juicio oral. ¿Qué es lo que se pide para que alguien forme parte del jurado de pares? Yo no sé, de películas, de cuando ves películas donde hay jurado. ¿Qué es lo que se pide? Se pide que sean expertos en derecho, que sean súper inteligentes, que tengan una moral perfecta. No, ¿qué es lo que se pide?
que sean independientes. Digamos, que no sean el tío del tipo que se está juzgando, ni un tipo que odia a los pelirrojos. Siendo pelirrojo el que está... ¿Se entiende el punto? Lo único que pedís es, no importa que sean bobos, lo que importa es que sean independientes. ¿Sí? Y la base empírica de Popper es así. O sea, lo único que tiene es que es independiente. No es fuerte, no es... es independiente. ¿Sí? Vamos a ver si esto no tiene algo de ingenuidad. ¿Sí? Más adelante. Bien. ¿Me siguieron más o menos? En esta descripción de cómo funciona la base empírica, fíjense que sería posible imaginar esto. Sería posible imaginar que dos personas distintas están viendo lo mismo, pero eligen enunciados básicos diferentes para describirlo. ¿Sí? Si cuando lean Hanson, van a ver que la tesis de la carga teórica de Hanson es más fuerte, porque lo que dice Hanson es que personas distintas que aceptan teorías distintas pueden llegar a ver cosas distintas. ¿Sí? Digamos, la carga teórica, Popper habla de la carga teórica del lenguaje que describe la observación, Hanson habla de la carga teórica de la observación directamente. ¿Sí? O sea, de lo que te quiere convencer Hanson es de que puede pasar eso. Bien, ¿qué pasa entre Popper y el empirismo lógico? O sea, no pasa nada bueno, en general no se quieren los empiristas lógicos y Popper. Pero... no sé si contarles esto, es muy detalle. Bueno, se los cuento rápido, es un poco un tecnicismo, pero se los cuento rápido porque por si leen el capítulo 5 se van a encontrar con esto. Por un lado, habla de Carnap y de Neurath, habla distinto. Dice, Neurath la tiene más clara que Carnap. ¿Sí? De Carnap dice que la posición de Carnap del lenguaje protocolar es psicologismo traducido al modo formal. Ahora les cuento qué quiere decir eso. De Neurath dice que es un adelanto porque piensa que los enunciados básicos son revisables, pero le molesta que no brinde reglas para regular la revisión. ¿Sí? ¿A qué se refiere Popper con esto? Básicamente a esto que dice Carnap en este librito que se llama La Unidad de la Ciencia, en donde lo que dice Carnap es que, ¿se acuerdan que Carnap quería proponer un lenguaje universal? Y que defendía que el lenguaje universal era el lenguaje fisicalista, ¿no? Que eran enunciados que predicaban de una zona espaciotemporal una cierta propiedad, cierta magnitud. ¿Sí? Y lo que dice Carnap es que la razón por la cual nosotros aceptamos un enunciado del lenguaje fisicalista como este objeto es negro, ¿sí? Es porque lo sustentamos sobre el lenguaje protocolar. ¿Qué es el lenguaje protocolar? El lenguaje que describe nuestra percepción. ¿Sí? Por ejemplo, veo que este objeto es negro. ¿Siguen? Entonces, ¿por qué razón nosotros todos aceptaríamos el enunciado del fisicalista intersubjetivo de este objeto es negro? Porque cada uno de nosotros tiene un lenguaje que describe su propia experiencia que dice veo este objeto como negro. ¿Sí? Y básicamente lo que hace Carnap es preguntarse si el lenguaje protocolar podría ser un lenguaje universal, podría ser este Esperanto. Y la respuesta es no, porque el significado del lenguaje protocolar es privado. ¿Sí? Veo que este objeto es marrón. Cuando lo dice mi amigo dicrómaco, significa algo completamente distinto e inaccesible para mí que cuando lo digo yo. ¿Se entiende? Entonces Carnap dice, ese lenguaje protocolar es privado. Lo aceptás como autoevidente porque describe tu experiencia, no lo puedes revisar, porque ¿cómo revisarías que este objeto es marrón? ¿Sí? Entonces, el punto de Carnap es, el lenguaje fisicalista es el lenguaje universal. ¿Sí? El lenguaje fisicalista es universal, intersubjetivo, revisable y justificable,
mientras que el protocolar sería parcial, subjetivo, describe la experiencia privada y no requiere justificación. Esto dice Carnap en este texto y sigue adelante, ¿sí? Neurath escribe un artículo que se llama Cláusulas protocolares, en donde se pelea con Carnap. Recuerden que Neurath y Carnap son amigos, son empiristas lógicos, ¿sí? Pero acá Neurath sale a decirle básicamente que Carnap está equivocado, ¿sí? Y dice, la ficción de un lenguaje construido sobre proposiciones protocolares no revisables es metafísica. Es decir, Neurath lo acusa a Carnap por cómo concibe del lenguaje protocolar de hacer metafísica. Lo que era bastante típico. Entre ellos todo el tiempo se acusaban de metafísica. De hecho, lo hacían tanto que decían la palabra M, nada más, para ahorrarse tiempo, ¿sí? Porque la antimetafísica también tenía esa característica. Y Neurath en este texto lo empieza con esta frase que es bastante conocida, ¿sí? Se las leo porque es una frase conocida de la filosofía de la ciencia. No hay forma de tomar oraciones protocolares concluyentemente establecidas como un punto de partida de las ciencias. No hay una tabula rasa. Somos como navegantes que tienen que transformar su nave en pleno mar sin jamás poder desmantelarla en un dique de carena y reconstruirla con los mejores materiales. Por supuesto, solo los elementos metafísicos pueden eliminarse sin dejar huellas. O sea, Neurath es igual de antimetafísico que Carnap. Popper no tiene nada contra la metafísica, me olvidé de decirles hoy. De un modo u otro, siempre quedan conglomerados lingüísticos imprecisos como componentes de la nave. Si bien podemos disminuir la imprecisión en un sitio, esta puede surgir en otro. O sea, la frase es linda, ¿no? La imagen de que la ciencia es como un barco que lo tenés que arreglar en el agua sin poder sacarlo del agua. Es linda. De hecho, para mí Popper, con lo de los pilotes y el edificio, quiso imitar a Neurath en esta frase, que es anterior. Esta es más linda. Pero tienen en común esta idea, ¿no? La idea de que no hay una base firme, ¿sí? Que la ciencia o es como un barco que lo tenés que arreglar sin sacarlo del agua, o es como un edificio clavado en cimientos en el barro. ¿Sí? Ambas que son parecidas las dos frases. Bien. ¿Por qué Neurath se pelea con Carnap? Básicamente porque dice que no tiene sentido la idea del lenguaje privado y porque las cláusulas protocolares son tan revisables como cualquier otra parte del lenguaje fisicalista, ¿sí? O sea, da igual si lo viste vos o si lo vio otro. Digamos, vos podés, si tenés una teoría y tenés una cláusula protocolar que va en contra, tenés que decidir qué hacer, si quedarte con la teoría o eliminar la cláusula protocolar, ¿sí? Son igual de revisables, ¿sí? De hecho, no es que tenga argumentos Neurath a favor de esto, sino que la discusión con Carnap es un poco distinta, ¿sí? Por ejemplo, le dice, si bien Carnap no se detiene a caracterizar el lenguaje protocolar, puede ser que nuestros estudiantes jóvenes se pongan a buscarlo y caigan en la metafísica, ¿sí? Después dice que Carnap tiene influencia de la filosofía tradicional, y en particular de dos puntos. El fundamentalismo, la idea de que todo el conocimiento se sustenta sobre una base firme, ¿sí? Y la enfatización del yo, la idea de que el conocimiento se construye a partir de la subjetividad. Algo que está en la filosofía moderna, ¿no? En el pienso, luego existo de Descartes, ¿sí? Y por todo esto, básicamente Neurath dice, hay que pensar que el lenguaje protocolar es parte del lenguaje fisicalista y es revisable. Carnap lee esto, discute con Neurath y dice, ok, ya está. Dejamos de hablar de que el lenguaje protocolar tiene estas características, me convenciste, Neurath, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Popper? Básicamente que la idea de que el lenguaje protocolar sirve para justificar los enunciados del lenguaje fisicalista no es más que psicologismo, pero en lugar de hablando de experiencia y lenguaje, a la Carnap, hablando de lenguaje acerca de la experiencia y lenguaje, ¿sí? Digamos, porque siempre habla de lenguaje Carnap, y de Neurath dice que es un adelanto porque los enunciados básicos son revisables, pero que no brinda un conjunto de reglas.
¿Qué quiere decir eso? Neurath dice, cuando vos tenés un enunciado básico, una cláusula protocolar que es incompatible con la teoría, tenés que decidir qué hacer. Si te quedás con el enunciado básico o si te quedás con la teoría. Y Popper dice, no. Tenés que seguir mis reglas. Las que estuvimos viendo. No podés desechar enunciados básicos para retener una teoría. No. Tenés que salvaguardar la refutación. ¿Me siguen? ¿Siguieron más o menos? Es un poco de detalle histórico, pero termina en algo que es un poco simpático, en que... ¿qué dice Neurath de la lógica de la investigación científica? Porque hace una reseña, ¿no? Sale una reseña en una revista en donde Neurath dice lo que piensa de la lógica de la investigación científica. Tampoco importa mucho, esto le estoy contando como chismerío de lo que pasaba en esa época. Pero la única razón por la que es interesante es porque muestra cómo Neurath era un tipo más sofisticado de lo que a veces se cree. ¿Sí? La reseña se llama pseudo-racionalismo de la falsación. ¿Sí? O sea, ¿de qué lo va a acusar Neurath a Popper? Adivinen. De metafísica, ¿no? Obvio. ¿Sí? Esas reglas, ¿no? que Popper dice que se siguen del rechazo a la inducción, no son más que ideología vendida como lógica. ¿Sí? Es lo que Popper cree que es la ciencia, que te lo quiere vender como si fuera lógica. Y eso es metafísica, por eso es el pseudo-racionalismo. ¿Sí? Acá, una pregunta, profe. Sí. Puede ser de que lo haya, no sé, bueno, capaz que me estoy adelantando, ¿no? En lo que usted va a explicar ahora. Pero puede ser porque da esta serie de pasos, esta serie de reglas, Popper, y es como que no la justifica, es como que dice, seguí mis reglas. ¿Puede ser por eso? Sí. O porque simula justificarlas, o porque simula que son que son la lógica de la ciencia, ¿no? Algo que se sigue de la ciencia y no que se sigue de lo que cree que es la ciencia. ¿Sí? Bueno, fíjense lo que dice Neurath. Sí, es como decís. Dice, cuando una concepción global heredada está amenazada, Popper está fundamentalmente del lado del atacante, por decirlo así, ¿no? Digamos, en un caso de refutación, él siempre está en contra de la teoría. Sería muy interesante mostrar de qué tipo son los movimientos de defensa de los practicantes en estos casos. Lo primero que dice es, habría que ver qué es lo que hacen los científicos, de hecho. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que va a pasar, lo próximo que va a pasar cuando leamos Hanson y Kuhn, es que Hanson y Kuhn se preguntan por qué es lo que de hecho hacen los científicos, sobre todo Kuhn. ¿Sí? Y Neurath te está sugiriendo la misma idea. Son los practicantes de la investigación los que en primer lugar se molestan sensiblemente por tal cambio. Es decir, dice, no son tan amigos de refutar sus propias teorías los científicos. ¿Sí? En contra de ello, Popper ve la oposición principal no en estos practicantes y sus consideraciones generales, sino en los convencionalistas. Aquí él describe un tipo de convencionalismo que quizás se discute entre filósofos de escuela. Quizás se encuentra ocasionalmente entre teóricos filosofantes, pero difícilmente caracteriza a personas de la práctica investigadora. Eso debería discutirse con la ayuda de la historia de las ciencias positivas. O sea, lo primero que dice Neurath en la reseña es, habría que ver si esas reglas que dice Popper que tienen que seguir los científicos son seguidas por los científicos. Y para eso hay que hacer historia de la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué les leo esto? Porque Kuhn va a hacer eso. ¿Sí? Décadas después. Entonces, dice varias cosas, Neurath. Dice, los científicos no se comportan como Popper quieren que se comporten. Algo que vamos a ver que dice Kuhn. Dice otra cosa que es interesante, que es que el requisito de falsabilidad es demasiado estricto. Tipo, no queda nada. No es que queda como pseudocientífico solamente
Freud y Marx. psicoanálisis y el marxismo. No queda nada. Tipo, la física de Newton tampoco es refutable. ¿Sí? Lo menciono acá, después lo vamos a ver mejor. Y después dice esto que es interesante y que se conecta con Hanson, que Popper deja de hablar del lenguaje protocolar. El lenguaje protocolar, recuerden, es el lenguaje que describe lo que ves. ¿Sí? Y Popper directamente habla de enunciados básicos y le parece irrelevante el lenguaje protocolar. Pero, dice Neurath, es interesante conservarlo porque tal vez querramos hablar de cosas que veían científicos del pasado y que nosotros no vemos. ¿Me siguen? O sea, cuando haces historia de la ciencia, quizás querés decir los científicos del pasado cuando miraban el tejido de los organismos vivos veían qué sé yo qué. ¿Sí? O sea, Neurath abre la puerta a que no se vea lo mismo siempre. ¿Sí? Cosa que vamos a discutir con Hanson. Y finalmente, dice Neurath, ya como mucho más claro, desde el punto de vista histórico, esta tendencia pseudo-racionalista de Popper puede interpretarse como una especie de residuo metafísico de la evolución de la filosofía. Tipo, nada, metafísica. Por cuanto una concepción así no puede ser tomada del análisis de las ciencias positivas liberadas de metafísica. Es decir, no sale de la descripción de lo que hacen los científicos. Con esta conjetura histórica concuerda el hecho de que Popper defiende una epistemología especial junto a la lógica de la ciencia y las ciencias positivas. ¿Sí? Quizás esta afinidad con estas tendencias metafísicas explique por qué Popper se muestra más benévolo con Kant y otros metafísicos que frente al grupo de pensadores que él describe como los positivistas, simplemente sin caracterizarlo suficientemente, indicando un sistema de pensamiento u ofreciendo un listado de nombres. ¿Sí? Él dice, porque Popper es metafísico, es que le gusta más Kant que el empirismo lógico. ¿Sí? Curiosamente, estos son los epígrafes de la lógica de la investigación científica. ¿Sí? Es uno de Schlick, que es, no sé si se acuerdan, el tipo alrededor del cual se reunía el Círculo de Viena, y uno de Kant. ¿Sí? Schlick, que dice, la sospecha de que el hombre por fin ha resuelto sus problemas más recalcitrantes, proporciona menguado solaz al gustador de la filosofía, pues lo que no puede dejar de temer es que ésta nunca llegue lo suficientemente lejos como para proponer un auténtico problema. ¿Sí? Es decir, Schlick, de una forma un poco oscura, lo que está diciendo es, no hay problemas filosóficos. ¿Sí? Hay problemas empíricos o pseudoproblemas, que es lo que pensaban los empiristas lógicos, ¿se acuerdan? Y pone la respuesta de Kant como si le estuviera contestando a Schlick, aunque es de 1786, ¿no? Y el otro de 1930. Dice, por mi parte sostengo la opinión exactamente opuesta y afirmo que siempre que una disputa se ha desencadenado durante cierto tiempo, especialmente en filosofía, en el fondo no se trataba nunca de un mero problema acerca de las palabras, sino de un auténtico problema acerca de las cosas. ¿Sí? O sea, en los epígrafes, Popper tiene una mirada, o sea, opta por Kant frente al empirismo lógico. ¿Sí? Bien. La lógica de la investigación científica no es lógica, es metafísica. ¿Sí? Esta es la crítica del empirismo de Neurath a Popper. Hay varias cuestiones a preguntarse. Desde ya yo les cuento estas cosas y Popper, Neurath, Carnap, Kuhn, Hanson, toda es gente muy inteligente, ¿no? Toda es gente para aprender, todos tenían enfoques interesantes. No es que alguien tiene razón, ¿no? En estas discusiones. Hay algunas cuestiones para preguntarse respecto a estas cosas que estuvimos viendo. La primera es si el criterio de demarcación es adecuado, si las leyes científicas que consideramos adecuadas los cumplen. Vamos a discutirlo más adelante. La base empírica no es neutra ni objetiva, digamos, casi todos aceptamos eso, pero es independiente de la teoría que se contrasta. Bueno, vamos a ver qué dice Hanson de eso en la próxima clase. La idea de que en la contrastación solamente hay dos actores, ¿no? La teoría y la base empírica, ¿es adecuada? Por ejemplo, ¿puede pasar que los científicos contrasten una teoría
y que porque se refuta se queden sin teoría para ese dominio? ¿Ustedes piensan que puede pasar eso? ¿Se entiende lo que digo? O sea, los físicos hacen un montón de experimentos y dicen, esta física está mal, y se quedan sin física. Es raro. Es una concepción rara de cómo funciona la ciencia, ¿sí? Da la sensación de que no pasa esto, ¿no? De que nunca solamente hay dos cosas, una hipótesis y la base empírica. Siempre es más compleja la contrastación, ¿sí? Siempre hay dos teorías en competencia u otra cosa, ¿sí? Y finalmente, ¿es una buena descripción de lo que pasa en la historia de la ciencia que se conjeturan hipótesis y se refutan? O sea, yo puedo contar la historia de la ciencia como una sucesión de conjeturas que se refutan y son reemplazadas por otras conjeturas. Bueno, vamos a ver lo que dice Kuhn acerca de eso, ¿sí? Las 4 cosas son cuestionables, de mínima, si no falsas directamente, ¿sí? Pero bueno, vamos a verlo en las próximas clases. ¿Siguieron más o menos? Sí, profe. Más o menos se entendió. Popper es un poco más aburrido. Les va a gustar Hanson. ¿Sí? Léanlo para la próxima porque les va a gustar. ¿Por qué, profe, dice que nos va a gustar Hanson? Porque escribe distinto. Primero porque ya es un autor que escribe en el 60 y pico, no es del 30 y pico. Entonces tiene un estilo un poco más cercano al presente. Aunque pasaron 60 años, no sé cuánto pasaron. ¿No? ¿Cuánto pasaron? Sí. Sí, 60 y pico. Pero ya a mediados del siglo XX la cosa se parece un poco más al presente, ¿sí? En cuanto a estilo, en cuanto a problemas. Después es un autor que no escribe como suelen escribir los filósofos, hablando de otros filósofos. Es un autor que escribe como más autocontenido, ¿sí? Entonces es más fácil de leer. Y de lo que habla está buenísimo. Van a verlo. Sí. Me compró entonces. ¿Alguna pregunta? No. ¿Cómo les fue con el examen? ¿Tienen algún comentario para hacer de eso? Yo recién lo entregué. Bien. Y con esto que empezó con Popper, respondí bastante de la última pregunta. Bien. Sí, yo pensaba eso recién, que digo, ¿por qué no? Es como era una antesala de lo que íbamos a ver, pero que bueno, en principio teníamos que responder. A mí me costó bastante porque tuve que volver a releer ciertas cosas como para poder responderla. Y ahora que lo explica, siento que me quedé corta en la respuesta. No se preocupen, porque piensen que yo les había preguntado eso solamente porque había introducido el tema de la diferencia entre la confirmación y la corroboración. Nada más de eso. O sea, la idea era que se responda a esa pregunta con poco. Entonces está bien. No con toda la investigación científica. Sí. ¿Cuándo estima que tendremos los resultados? Voy a tratar de... No, supongo que la semana que viene, porque es feriado, justo. Sí, creo que la semana que viene. Bueno. Tampoco sé cuántos están cursando, o sea, me voy a enterar ahora. Porque además ahora me enteré que graban las clases, entonces debe haber algunas personas que no vienen y sí están siguiendo la materia. Sí, un poco pasa eso. Yo también, por ahí hay 3, 4 clases que no asistí, pero después las escuchaba mientras que estaba trabajando. Está bien. Veo que entregaron 26, pero hay tiempo hasta la noche, ¿no? Sí, supongo que las voy a ir corrigiendo la semana que viene. Listo. Porque después se me complica el mes. Bueno, nos vemos el martes. O sea, no sé qué va a pasar, porque es un bardo. La filosofía y letras la van a tomar el lunes. La van a tomar la facultad. No sé qué va a pasar en Quilmes. ¿Saben algo? No. Bueno, en definitiva, nosotros seguimos virtual, así que... Y no creo que la tomen, ¿no? Eso es más de la UBA. Sí. ¿Se tomó alguna vez Quilmes? No. Que yo sepa, no. Saben que es tomar la facultad, no es ir a dormir a la facultad y no dejar que pase nada. Bueno, eso va a pasar en la UBA, supongo que en más de una facultad, porque vetaron el... Sí, el presupuesto.
Supongo que se va a armar un quilombo importante, pero bueno, veremos. ¿Sí? Igual yo siempre les voy contando por el campo. Pero una pregunta, profe, ¿por qué no tendríamos por ese motivo No, porque clase? si hay paros fuertes, yo me siento un poco rompehuelgas dando clases, aunque sea virtual. No sé. Perdón, la verdad es que tengo posiciones muy encontradas con eso, porque mi sensación es que vaciar la universidad es básicamente lo que esperan que ocurra, a diferencia de otras veces, ¿no? En donde hay una pelea un poco más interna por el presupuesto. Entonces, pero a la vez es lo único que se puede hacer. Bueno, ya lo hablamos esto, ¿no? La verdad que no sé qué... En fin. No sé Igual, qué... profe, todavía más allá de que le haya vetado, falta que sesionen y que haya quienes estén a favor, que no pase lo que pasó con la ley de aumento a los jubilados. Esperemos que eso no suceda. Bueno, y eso supuestamente es el miércoles, no sé. O sea, veremos qué pasa. Yo igual estoy re pesimista porque la oposición... ¿Qué oposición, profe? Patética, claro. No hay oposición. Qué sé yo, es patética. Y bueno, es así. Bueno, nos vemos entonces el martes. A hoy sí, buen fin de semana. Hoy podemos decir buen fin de semana correctamente. Una pregunta, profe. ¿Va a subir el el PowerPoint al campus? Sí. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Chao. Buen fin de para todos.